Una forma infalible de crear recuerdos cuando comienzas a trabajar en un hospital es cuando te encuentras con un fantasma en los pasillos. María llevaba un par de meses trabajando como enfermera en su nuevo trabajo y todo parecía ir normal. Un día estaba llevando a un paciente para cirugía cuando otro paciente le pidió que buscara a uno de sus familiares, ya que apenas hablaba español y necesitaba que alguien tradujera la aprobación del medicamento. Buscando a su familiar, caminó por un área del hospital que solía ser el ala de pediatría, pero que desde hace unos años se utilizaba para almacenar equipos médicos dañados. Estos pasillos solían estar siempre en silencio y sin personas, y cuando llegó a lo que fue la estación de enfermería, notó como al final del pasillo se encontraba una niña con vestido abrazando un oso de peluche. María, preocupada de que la niña ingresara a una habitación y se lastimara, comenzó a caminar hacia ella. Cuando se acercó tomó su mano, y en ese momento María notó como la niña se desvanecía frente a ella. Totalmente aterrada salió corriendo, hasta que pudo regresar a la sala de emergencias. Al llegar unas enfermeras mayores le preguntaron qué había pasado, ya que la notaron bastante asustada. Después de balbucear un rato, María les contó lo sucedido, y las enfermeras le dijeron que ese era el espíritu de una niña que ha deambulado el hospital durante muchos años. Benito trabajaba como médico investigador en el hospital y estaba a cargo de supervisar los estudios del sueño que estaban realizando a 5 pacientes. Una noche, a eso de la 1 de la mañana, vio a través del monitor cómo los 5 pacientes se retiraban los equipos de monitoreo al mismo tiempo. Preocupado porque tal vez los equipos habían fallado, se dirigió a la habitación para ver qué había sucedido. Al llegar le preguntó al primer paciente por qué se había retirado el equipo y este le respondió que una enfermera había llegado y les había dicho que el estudio había terminado. Al hablar con los otros pacientes, estos le comentaron lo mismo, a lo que Benito quedó perplejo, ya que esa noche no tenía ninguna enfermera ayudándolo. Cuando estaba de regreso a la sala de observación, notó de reojo como algo pasaba caminando por un pasillo. Al acercarse no vio nada, por lo que pensó que era solo su imaginación, pero al voltearse, este quedó totalmente espantado de miedo, ya que veía como a través de la ventana estaba una figura fantasmal de una enfermera que lo miraba fija y escalofriantemente. Pasaron 5 segundos hasta que la enfermera desapareció con la luz de la luna y Benito regresó a la sala de observación, rezando a más no poder. Nunca había vivido una experiencia así de aterradora y al siguiente día mejor decidió retirarse del proyecto. Mientras se trabajaba en la estación de cuidado a largo plazo, existía la leyenda de la monja fantasma. Y es que este hospital contaba con una capilla, ya que había sido fundado y cuidado por muchos años por monjas. Durante su trabajo como médico enfermero, a José le preguntaban algunos pacientes sobre quién era la monja enfermera que los atendía. Él escuchaba los rumores sobre que los pacientes que veían a la monja fantasma rara vez sobrevivían. Y es que, dentro de un lapso de 72 horas, muchos de estos terminaban falleciendo. Intrigado, José comenzó a preguntarle a los pacientes que veían a la monja si ésta les decía algo cuando se les aparecía. La mayoría decía que ésta les preguntaba si se sentían arrepentidos de sus pecados y si estaban dispuestos a acompañarla a la capilla. José notó que todos aquellos que respondían que sí, eran los que terminaban falleciendo, y los que respondían que no, eran los que seguían con vida. A lo que comenzaron a creer en el hospital, de que la monja fantasma era la encargada de purificar las almas de los pacientes que se arrepentían de sus pecados, y estos eran llevados al descanso eterno. Mientras aquellos que no se arrepentían, eran dejados con vida para continuar con el sufrimiento de las enfermedades que padecían, hasta que se arrepintieran de sus pecados. Leila llevaba ya 3 años trabajando en el hospital, y en los tiempos de descanso, sus compañeros contaban historias sobre sucesos que le ocurrían a aquellos que trabajaban en la morgue.
desde escuchar ruidos extraños hasta ver alguno que otro espíritu deambulando por el lugar. Leila pensó que nunca le tocaría bajar a la morgue hasta que un día el médico supervisor le dijo que debía ir a ayudar al patólogo. Un poco asustada fue bajando hasta que llegó y se encontró con el patólogo y otro enfermero. Ese día debían trabajar en 3 pacientes que habían fallecido y aunque sentía un poco de temor de estar ahí, estaba tranquila porque se encontraba acompañada. Pensando que tal vez solo eran historias inventadas las que contaban, siguió con su trabajo hasta que pasó aquel extraño suceso. El patólogo había subido a traer más material, por lo que Leila y su compañero se quedaron solos en la habitación. En eso escucharon unos golpes venir de uno de los congeladores en donde se guardaban los cuerpos y asustados se preguntaron si era real, cuando de nuevo se volvieron a escuchar los golpes, por lo que mejor decidieron irse. Cuando iban subiendo se encontraron con el patólogo y le contaron lo sucedido, a lo que éste les dijo que nunca debían abrir la puerta mientras estuvieran golpeando. Y es que según contaban los médicos, si se abría la puerta al escuchar los golpes, se estarían liberando espíritus malignos que embrujarían el hospital. El hospital en el que trabajaba Tatiana era el hogar de más de un fantasma. Y es que, muchos pacientes eran los que aseguraban ver la presencia de un médico examinador en sus habitaciones en horas de la medianoche. Lo raro era que en el turno de noche no había médicos hombres, solo mujeres. Tatiana se dio cuenta que los relatos venían de pacientes que fallecían a los días de haber visto al examinador. Y un día se dirigía a la habitación de 2 pacientes mayores, cuando de repente vio a través del reflejo de la ventanilla de la habitación un médico hombre con aspecto fantasmal, pero al voltearse no había nadie. Así que continuó por entrar a la habitación y al hablar con los pacientes, estos le comentaron que ya los había atendido el médico examinador, por lo que quedó bastante asustada. Aunque era bastante aterrador el suceso, Tatiana sabía que era algo normal que le haya sucedido, así como las historias de los niños fantasmas que habitan el lugar. Y es que muchos pacientes comentaban que veían como niños jugaban y reían en los pasillos. Sin embargo, en el hospital no se atendían a niños, lo que generaba aún más misterio. Lo que sí se sabía era que años atrás, a la par del hospital había un hogar para niños, el cual tuvo que cerrar por un incendio en el que fallecieron varios infantes. Por lo que se comenzó a pensar que las almas de los niños fallecidos se pasaron a vivir al hospital.